Bienvenido, has llegado a la conexión del estudio de la palabra de nuestro Dios. Te invito para que estés muy atento y vamos entonces ya avanzando en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 11. Espero que estés atento y escuches el mensaje que Dios trae para tu vida en este día. Muy bien, ¿estamos listos? Entonces, la señal, vamos a darle allí esa manito de dedo alzado para decir me gusta y estoy perseverando en la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 11 titula Apostasía y dificultades de Salomón. Veremos en este capítulo el desvío de Salomón hacia el pecado y la idolatría, que produjo luego la división de su reino. Versículo 1 y 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. Dios había advertido claramente a su pueblo y había prohibido que no se casaran con estas mujeres extranjeras, mujeres de pueblos paganos, porque los llevarían a la idolatría. Casarse con extranjeros para tomar el riesgo de caer en la idolatría es lo que vemos aquí. Además, no era propósito de Dios que se practicara la poligamia. Y vemos a Salomón practicándola de una manera tan exagerada que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Terrible la situación de Salomón, terrible el desvío de Salomón. ¿Cómo pudo llegar a tal extremo? Esta es la circunstancia cual vemos en su vida, un desvío total. Recuerda que ya hemos visto en el pasado, en algunos capítulos, que Dios no aprobó la poligamia. No estaba en los planes de Dios. David cometió el error de tener algunas mujeres, pero Salomón se fue al extremo del desvío. Seguramente, como lo leemos aquí, la idolatría lo llevó a desaforarse en este aspecto. El versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. El matrimonio era una estrategia de la diplomacia en el antiguo Oriente. Estos casamientos perseguían alianzas entre reinos para mantener el poder en la herencia para los reinos respectivos. Versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Vemos cómo se desvió su corazón. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Salomón? Se desvió de Dios, se separó de Dios, se fue a la idolatría, bajó los principios. Y esto va a traer consecuencias graves a su reino. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová conforme a su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc, a quienes le ofrecían bebés, niños pequeños, vivos, los colocaban en esas hogueras al lado de esos dioses. Versículo 8, lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo lo atrajo y lo desvió de Dios. ¿Y de qué sirve la sabiduría cuando el hombre se desvía de Dios? No sirve de nada. Comete los peores errores. Se degrada al ser humano como lo hizo Salomón. Así como Dios advirtió a Salomón del peligro que corría, hoy nos amonesta también a nosotros para que no pongamos en peligro nuestra salvación por afinidad con el mundo que nos rodea. El peligro acecha en medio de la opulencia, en medio de la riqueza, en medio de la abundancia, de la prosperidad. Se pone en peligro el honor y la humildad. Se pone en peligro la espiritualidad. Hay una frase que me gustó mucho que dice, no es la copa vacía la difícil de llevar,
No es la copa vacía la difícil de llevar, es la que rebosa, que tiene que ser llevada con mucho cuidado. La prosperidad es muy peligrosa a menos que el súbdito humano esté sometido constantemente a la voluntad de Dios. Versículo 11, sigue diciendo el texto: Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así, y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tus siervos. Mira lo que dice acá. Dios, esta es la consecuencia del desvío de Salomón. Dios le determinó que le quitaría el reino y no se lo daría a sus descendientes, sino a uno de sus servidores, de sus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo quitaré de manos de tu hijo, pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor determinó quitarle el reino, pero le dejaría una tribu a un descendiente de Salomón por amor a ese pacto que había hecho con David. Jehová suscitó varios adversarios para Salomón, entre ellos Hadad, Rezón y Jeroboam, a quien Dios le dice que le daría las 10 tribus del norte de Israel y que él sería el rey. Y le dejaría solo una tribu al descendiente de Salomón. Vayamos ahora al versículo 42 y 43, final de este capítulo. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Dios, amigos, amigas, nos llama a vivir distinto y separados del mundo. De manera distinta y separados del mundo corrupto, vanidoso en el que vivimos. Nos pide vivir lejos de ese espíritu mundanal y su influencia. Dios nos guarda del mundo, pero no debemos ser parte del mundo. Nos permite estar en el mundo y nos guarda, pero no podemos ser parte. Cuidado con glorificarte a ti mismo, como lo hizo Salomón. La gloria, las riquezas lo llevaron al desvío. No permitas que las cosas materiales te desvíen de la fidelidad a Dios, te aparten de la gracia de Dios. Mantengámonos firmes a pesar de las circunstancias y no dejemos de honrar al Dios eterno. Muy bien, llegamos al final de este capítulo y mira que es un capítulo muy importante. Recuerda que aquí, por causa de este desvío de Salomón, se divide el reino y se pierde Salomón, que su heredero sea el gobernante supremo. Un siervo, vamos a ver en el siguiente capítulo, Jeroboam tomará el poder y solo una tribu quedaría en un descendiente de Salomón. Todo por el desvío de este hombre. Dios le había prometido bendiciones, Dios le había prometido prosperidad y el reinado para siempre, pero condicionalmente, con la obediencia, con el cumplir los requisitos, que no lo hizo. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir fieles a Él y que seamos felices con lo que tenemos y no dejemos empañar nuestra relación con Dios por las cosas materiales o por la fama o las riquezas o los logros adquiridos en la vida. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias porque nos llamas a vivir en fidelidad a pesar de que tengamos mucho o tengamos poco, nos mantengamos felices siendo tus hijos, tus súbditos, leales a ti, a tus principios. Oh Dios, bendice a mis amigos y amigas que me escuchan en este día. Dale a cada uno tu compañía, tu protección, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.